todos, bienvenidos a este taller cuyo propósito es que repasemos algunos conceptos fundamentales que se utilizan en todas las operaciones de las plantas que maneja Frontera. Son conceptos que todos los días están a nuestro alcance, con los que interrelacionamos todos los días y que en este día a día muchas veces nos olvidamos de por qué los medimos, de cómo los controlamos, de la importancia de controlarlos y de la manera como estos afectan nuestras operaciones. Esperamos en este taller que estos conceptos que repasamos nos aclaren aún más lo que nosotros día a día manejamos en las operaciones y esperamos que sea de mucho provecho para ustedes. ¿Cómo funciona la industria desde la búsqueda del petróleo en los yacimientos hasta su comercialización y entrega a los sitios finales? Esto es un proceso que se denomina cadena de valor. Y en la industria esta cadena de valor tiene tres segmentos principales que son el upstream, que es lo que corresponde a extraer el crudo y llevarlo a las plantas, el midstream, que es el procesamiento, y el downstream, que es la venta y la comercialización de los productos finales. Entonces, la producción incluye la explotación, que es extraer el crudo del yacimiento y lo llevamos a las plantas de producción. Cuando en los campos se produce gas y petróleo, entonces esta parte incluye separar estas dos corrientes. El gas se transporta para los sitios en donde se procesa o se procesa en las mismas plantas, y el crudo se transporta hacia las refinerías para sacar los productos. Una vez ya todos los productos finales, tanto del gas como del crudo, se han extraído, entonces se comercializan. Todo lo que nos rodea es materia. ¿Qué es la materia? La materia la podemos definir como todo lo que existe. Ocupa un lugar en el espacio y nosotros la podemos pesar. Es decir, son todos los cuerpos que se ven, se tocan y se pueden medir. De una forma más rigurosa, materia es todo lo que existe y tiene masa y tiene un volumen. La masa se define como la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y el volumen se define como ese espacio que ocupa esta materia de este cuerpo. Propiedades de la materia. Ella tiene propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son aquellas propiedades que son fácilmente visibles. Nosotros las percibimos porque las podemos tocar, las podemos ver. La estructura, y estas son visibles y medibles. Las propiedades químicas no son fácilmente percibibles a la vista. Estas ya son propiedades intrínsecas de la materia y se pueden percibir más fácilmente, por ejemplo, en un laboratorio, cuando nosotros podemos verificar el estado y la composición de un cuerpo. Estos cuerpos, o toda esta materia, tiene tres dimensiones. Tiene alto, tiene ancho y tiene largo. Todos, absolutamente todos. Una hoja de papel, un cabello, tienen las mismas tres dimensiones. Lo que sucede es que nosotros nos acostumbramos a entender que probablemente la hoja tiene dos dimensiones y el cabello uno, porque dos o una de sus dimensiones son bastante pequeñas. Bueno, la materia de la que hemos estado hablando tiene tres estados: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, que todos de alguna manera siempre los hemos conocido. ¿En qué se diferencian estos estados? El estado sólido es un estado que tiene una forma y un volumen constante. Es un estado rígido. ¿Por qué? Porque las estructuras de sus moléculas tienen una atracción muy fuerte, lo que impide que fácilmente un sólido se deforme o cambie su volumen.
Se dilatan cuando nosotros aumentamos la temperatura y es la única manera de que un sólido, pero tiene que calentarse ya a unas temperaturas en las cuales este estado empieza a cambiar. El estado líquido tiene un volumen fijo más no una forma fija. Él toma la forma del recipiente que lo contiene. La atracción entre sus moléculas es un poco menos fuerte que la de los sólidos, pero le permite que unas se desplacen sobre otras y por esto esa característica de que ellas ocupan todo ellas toman la forma del recipiente que los retiene. Y el estado gaseoso es un estado que no tiene ni forma fija ni volumen fijo. En estos tres estados la masa siempre es fija. Entonces el gas toma la forma del la forma del recipiente que lo contiene completamente. La atracción entre sus moléculas es mucho menor que en el estado líquido y mucho menor que en el estado sólido. Esta es en general las características que nosotros percibimos de la materia y es lo que nosotros todos los días de diferente manera movemos en las operaciones. Entonces, hagamos un resumen breve de lo que es la materia. La materia tiene masa, luego pesa. La materia ocupa un lugar en el espacio, luego tiene volumen, aunque éste sea muy pequeño. La materia se define en su estado líquido, sólido o gaseoso de acuerdo a la fuerza de atracción entre sus moléculas. Y para aclarar más este concepto, vamos a ver un video que didácticamente nos permite entender de mejor manera estos conceptos. Todo lo que podemos imaginar, desde un libro, un auto, una silla, el agua que bebemos o incluso algo intangible como el aire que respiramos, está hecho de materia. Por principio, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Todos los objetos que existen están formados de materia. En el universo existen muchos tipos de materia, según la sustancia de que están hechos. Las propiedades de la materia sirven para describirla y para diferenciarla de las demás. La materia tiene propiedades generales y propiedades características. Las propiedades características son las que varían de unas sustancias a otras y por lo tanto nos permiten diferenciarlas. Por ejemplo, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en kilogramos o en gramos. Para averiguar la masa de un cuerpo utilizamos la balanza o la báscula. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, una pesa de 1 kilogramo ocupa menos espacio que 1 kilo de paja. El color es la sensación captada por los ojos según el tipo de materia. La dureza es la resistencia de un cuerpo a ser rayado. La transparencia es la capacidad de los cuerpos de dejar pasar la luz. Y finalmente la densidad es la cantidad de materia que tiene un cuerpo dividida entre su volumen. Se mide en gramos por centímetro cúbico. Bueno, entre las conclusiones de lo que nosotros revisamos de lo que es la materia, hablamos que la materia se puede medir. Para medirla existen unas convenciones internacionales que se llaman sistemas de unidades de medidas. ¿Qué son los sistemas de unidades de medidas? Son conjuntos de unidades de referencia convencional que se usan para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. El más empleado es el sistema métrico decimal, que en muchas partes hoy se entiende como el sistema internacional. Todos estos sistemas se componen básicamente de dos tipos de unidades, las unidades fundamentales, de las cuales básicamente hay 7 principales:
correspondientes a las magnitudes físicas fundamentales y que permiten expresar estas magnitudes en términos o en combinación de ellos. Y hay otras magnitudes suplementarias que se derivan de aquellas magnitudes fundamentales. Principales sistemas de medidas. Entonces tenemos el MKS, que se denomina así por las que se compone de las palabras metro, kilogramo y segundo, y también se llama el sistema absoluto. Se basa en unidades, como vemos, de longitud, de masa y de tiempo. Las longitudes son medidas en metros, la masa en kilogramos y el tiempo, por su parte, en segundos. El otro sistema conocido es el CGS, cuyo sistema se basa en centímetro, gramo y segundo, también llamado sistema sexagesimal. Se basa en unidades, como vemos, también de longitud, de masa y de tiempo. Las longitudes son medidas en centímetros, la masa en gramos y el tiempo, por su parte, en segundos. Hay otro sistema que es el sistema técnico. Sus unidades fundamentales son el kilogramo, la fuerza, el segundo y el metro, también llamado sistema gravitatorio, y se diferencia radicalmente de los anteriores en que las magnitudes fundamentales no son longitud, masa y tiempo, sino que son longitud, el peso y el tiempo. ¿Qué es una unidad de medida? Es una cantidad de una determinada magnitud que se toma como referencia. Por ejemplo, el metro es una referencia mundial. Si a todos nos hablan de que es un metro, todos inmediatamente entendemos el concepto. ¿Qué es una magnitud? Es cualquier propiedad, como vimos en la materia, que se puede medir o contabilizar de alguna manera. Y una medida es el resultado de comparar estas magnitudes, la que es la unidad de medida con las magnitudes del cuerpo o la materia que estamos midiendo. ¿Qué son las variables? Es una condición física o química de cualquier proceso que se requiere medir, controlar y que se pueda alterar y puede alterar al mismo tiempo el proceso productivo de alguna manera. Las variables se clasifican de varias maneras. Variables químicas, que son las relacionadas propiamente con las propiedades químicas de la materia. Las variables de entrada se aplican a las plantas, que son las variables del sistema, que cuando sufren una modificación en su magnitud puede alterar el estado del sistema, puede alterar la misma operación de la planta. Variables manipuladas. Es una variable o condición que se modifica libremente a fin de influir sobre las demás variables controladas o a fin de controlar y coordinar para que las variables y la estabilidad de la planta se mantenga. Un ejemplo, una variable manipulada en las operaciones es el nivel de un tanque. Variable controlada es la cantidad o condición que al mismo tiempo de ser medida es controlada. Variable física es una manifestación palpable de las condiciones naturales de la materia, y la variable de salida es la variable cuya magnitud o condición se mide. Esta depende de cómo hayamos nosotros manejado las anteriores variables a través de la planta. ¿Cuáles son las principales variables en el control de procesos? La temperatura, que es la cantidad de calor expresada en grados que contiene un cuerpo, es decir, que mide o da idea de cuánto calor tiene un cuerpo. El nivel es la altura de un fluido o un producto en un tanque o en una vasija. El flujo es la cantidad volumétrica o másica de un fluido que escurre a través de una tubería o un conducto por determinada unidad de tiempo. Y la presión es la cantidad de fuerza ejercida por una unidad de área.
La temperatura. La temperatura es una de las magnitudes fundamentales definidas por el sistema internacional y se trata de una magnitud difícil de definir, ya que muchas veces nosotros confundimos lo que es la temperatura con lo que es el calor. Esta magnitud mide la energía media de las moléculas que tienen los cuerpos y permite distinguir entre un cuerpo caliente y entre un cuerpo frío. ¿Qué es el calor? Es la variación de energía térmica de los cuerpos. Es una forma de denominar los aumentos y las pérdidas de energía térmica. El calor se propaga principalmente de tres maneras. La conducción, que consiste en la transferencia de calor entre dos puntos de un cuerpo que se encuentran a diferente temperatura sin que se produzca una transferencia de materia entre ellos. La convección es el fluido caliente tiende a mezclarse continuamente con el fluido frío en forma de corrientes de material. ¿Dónde podemos verificar esto? Si tuviésemos una olla de vidrio y la pusiésemos a hervir, nosotros vemos cómo se ven unas corrientes dentro de la olla que permiten que la materia se vaya moviendo. Esto es el resultado de la convección. Y la radiación son los cuerpos que emiten parte de su energía térmica como ondas electromagnéticas. Ahora vienen las escalas de temperatura. ¿Cómo medimos, cómo definimos cuán caliente o cuán frío es un cuerpo? Básicamente hay tres escalas a nivel universal que son las Celsius o grados centígrados. Esta escala se divide entre las temperaturas de congelación del agua y la temperatura de ebullición del agua en una división de 100 unidades. La escala Fahrenheit divide la misma división entre congelación del agua y el punto de ebullición del agua, pero a diferencia de esta tiene 180 intervalos iguales. Y la escala Kelvin, que es una escala prolongada de la primera escala, que es el Celsius, hasta denominar algo que ellos han definido como el cero absoluto. ¿Qué instrumentos hay para medir la temperatura? En la planta tenemos cualquier cantidad de instrumentos, cualquier variedad. Entonces tenemos pues básicamente lo que son los termómetros, que son aquellos instrumentos que nos permiten conectar una magnitud termométrica con la temperatura. Entonces tenemos el más sencillo y el más básico, que es el termómetro capilar o cilíndrico. Este termómetro, ¿en dónde se usa principalmente? En las plantas, en el laboratorio. Pero este termómetro nosotros lo podemos usar en la casa y seguramente lo hemos usado muchas veces cuando nos mide la temperatura del cuerpo. Viene el termómetro de sistema térmico lleno y viene el termómetro bimetálico. ¿Qué cambios de estado de la materia se deben a la temperatura? La vaporización o evaporación. ¿Cómo se logra esto? Calentando un líquido hasta que éste se convierte en gas. La condensación es un proceso diferente o en el sentido contrario al anterior. Enfriando un gas, nosotros lo logramos convertir en líquido. Licuefacción sucede cuando yo someto un sólido a altísimas temperaturas y este se vuelve líquido. La solidificación consiste en enfriar un líquido de manera que éste nuevamente se convierte en sólido. La fusión, el sólido se calienta hasta hacerse líquido. Sublimación, ciertos sólidos al recibir calor se convierten en gas sin necesidad de pasar antes por el estado líquido. Y la sublimación inversa es cuando una sustancia en el estado gaseoso pasa directamente al estado sólido sin pasar primero por el estado líquido. Es necesario hacer una aclaración. La licuefacción consiste en someter un gas a altísimas presiones y convertirlo en líquido, diferente a la fusión, que es calentando un sólido para hacerlo líquido.
Ahora vamos a entrar a mirar otras de las variables que mencionamos, que son aquellas de las que se controlan durante toda la operación, las cuales son el volumen y el nivel. El nivel se define como la altura de un fluido o un producto en un tanque, en una columna o en una vasija. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, como lo vimos inicialmente, y tiene sus tres dimensiones, que son longitud, anchura y altura. ¿Cómo se mide el nivel y el volumen? Más adelante pasaremos a ver, pero básicamente, ¿cómo miden ustedes el nivel de un tanque? Utilizando una cinta que va hasta el fondo y determinan cuánto nivel, y esto nos permite entender cuánto volumen tiene un tanque. Flujo y fluido. El flujo es un fluido en movimiento, cuyo comportamiento depende de las variables bajo las cuales está sometida, como son la presión, depende de su densidad y depende también de la velocidad en todo el trayecto del flujo de este fluido de un lugar a otro. Fluido se denomina toda sustancia que puede fluir. En las operaciones básicamente se definen varios tipos de fluidos. De acuerdo a la velocidad del flujo tenemos un flujo turbulento. Este es un flujo en donde las partículas se mueven en trayectorias completamente erráticas, es decir, no tienen ningún comportamiento definido. Son trayectorias irregulares sin llevar un orden estricto o establecido. El flujo laminar se caracteriza porque el movimiento de sus partículas produce siguiendo trayectorias bastante regulares, como lineales, como si fueran unas flechas, separadas y definidas perfectamente, dando la impresión de que si fuese un tipo de láminas o capas más o menos paralelas entre sí. De acuerdo a los cambios de densidad respecto al tiempo, podemos tener fluidos compresibles, que son aquellos en los cuales se pueden presentar unos cambios de densidad de un punto a otro, y estos cambios no son despreciables. Y el incompresible es aquel cuyos cambios de densidad son completamente despreciables, o sea, son mínimos. Clasificación de los flujos y los fluidos. Por la magnitud y dirección y de la velocidad del fluido tenemos el fluido uniforme, que ocurre cuando la velocidad en todos los puntos donde se transporta el fluido es muy parecida o varía muy poco, tanto en magnitud como en dirección para un instante dado. El fluido no uniforme. En el caso del fluido no uniforme, este tipo se encuentra cerca de las fronteras de salida, o por ejemplo cuando tenemos un codo, aquí el fluido ya deja de ser uniforme y se convierte en no uniforme. Y por la variación de velocidad con respecto al tiempo, tenemos un fluido permanente que se caracteriza porque las condiciones de velocidad de escurrimiento en todo el trayecto no cambian o son muy pequeños sus cambios. O sea que permanecen constantes durante todo el tiempo. Y el flujo no permanente, las propiedades de un fluido y las características mecánicas del mismo serán diferentes de un punto a otro dentro de la planta o del trayecto. Además, si las características de un punto determinado varían de un instante a otro, se dice que es un fluido no permanente. La presión. Hablamos de que la presión es la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. ¿Qué tipos de presión hay? Presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce el aire sobre todos nuestros cuerpos o sobre cualquier cuerpo situado en la superficie terrestre. Nosotros estamos influenciados por la presión atmosférica. Lo que pasa es que, como desde que nacemos estamos acostumbrados a esta presión, pareciera que no, y no la sentimos. La presión barométrica es el valor de la presión atmosférica que se mide en cualquier punto al nivel del mar. Es la presión debida a las fuerzas de atracción
entre la masa de la Tierra y la masa del aire. Y la presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica, es decir, la presión total. Por ejemplo, un tanque de agua de 12 metros de profundidad con la parte superior abierta al aire, la presión absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión ejercida por el agua dentro del tanque debido a la altura de su nivel. Presión manométrica es la presión que ejerce un medio distinto a la presión atmosférica. Representa la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica. La presión manométrica es la que nosotros medimos con todos aquellos instrumentos que se denominan manómetros que tenemos instalada en la planta. Presión hidrostática es aquella presión que ejercen los líquidos o fluidos estáticos, líquidos no compresibles, sobre las superficies de los objetos en contacto con el fluido. En un tanque nosotros tenemos la presión hidrostática debido al peso del agua y la fuerza de atracción de la gravedad, pero además de eso el líquido también ejerce presión sobre las paredes del tanque. Presión diferencial es la presión diferente entre dos sistemas aislados, entre dos puntos diferentes de un sistema. Y la presión de vacío se refiere a las presiones manométricas menores que la presión atmosférica. ¿Qué es la presión de un fluido? La presión de un fluido se compone de la presión estática y la presión dinámica. Recordemos que un fluido es aquella sustancia que va en movimiento. Se hace referencia a la presión generada por el fluido estático y depende del peso específico y de la altura del nivel del fluido. Mientras mayores sean los valores de estos dos factores, mayor será la presión estática que ejercerá. Y la presión dinámica es la presión que se origina como consecuencia de la velocidad a la cual circula el fluido dentro de la tubería. Esta se ejerce solamente en la dirección del fluido. En un fluido estático, la presión dinámica es cero. ¿Qué instrumentos tenemos para medir la presión? El manómetro es el dispositivo que comúnmente, como mencioné hace poquito, se usa para medir la presión en la industria y obviamente entre ellas la industria del gas y del petróleo. En la actualidad existen muchos tipos de manómetros en función de la manera como muestran los valores. Está el manómetro tipo Bourdon, que consiste en un tubito enrollado que está conectado en uno de sus extremos a la línea o a la parte de la planta de la cual nosotros queremos medir la presión. Tiene adentro un líquido comprimido y este líquido ejerce un movimiento sobre el tubo. De acuerdo a la presión, el tubo se abrirá o se cerrará más y así se puede determinar la presión. El manómetro de presión diferencial se basa en la medición de la diferencia de presión entre dos puntos. El valor que muestra correspondiente con lo que equivale a perder la pérdida de presión o reducción de presión entre uno de los dos puntos. Es muy usado para determinar el valor de saturación por sociedad de los filtros en línea. En la planta se tienen normalmente manómetros de presión diferencial para entender la diferencia cuando hay antes de la entrada de una bomba y determinar si el filtro que está antes está saturado, y esto nos permite entender en qué momento hay que limpiar el filtro. Manómetros digitales se utilizan en instalaciones donde se requiere una medición mucho más precisa a la que comunican otros valores de presión. Muestran los valores sobre una pantalla con un rango de precisión muy exacto. Algunos de ellos permiten interactuar mediante un protocolo que se denomina HART y otros envían la información por contactos a señales de 4 a 20 miliamperios. Y hay los sensores de presión, que son equipos que miden la presión en un punto concreto
o el valor de la presión diferencial entre dos puntos y comunican dichos valores a un sistema de control específico. La comunicación también suele ser con una señal de 4 a 20 miliamperios. En conclusión, la medición y el control de los procesos son fundamentales para generar, en definitiva, los mejores resultados posibles en lo que toca y corresponde a utilizar los recursos, las máquinas, los instrumentos que disponen las plantas y haciendo un mejor y óptimo uso, las plantas serán más productivas y obviamente como consecuencia habrá una mayor rentabilidad. Nos permite también como consecuencia tener una mejor protección al medio ambiente y lo más importante, operar de una manera segura. A continuación presentaremos un video que nos permite aclarar de una manera más didáctica estos conceptos que hemos revisado en este espacio. Presión. La presión es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un área determinada. La fórmula es P igual a F sobre A. Si aplicamos una fuerza sobre una mesa, generamos una presión. De hecho, estando parados, ejercemos una fuerza en el suelo porque la tierra nos está atrayendo. Esto lo podemos interpretar como masa por constante gravitacional sobre área. G es la fuerza gravitacional, M es nuestra masa y el A es el área que ocupan nuestros pies. Otro ejemplo es un vaso con agua. En este caso, el agua está ejerciendo presión al vaso. ¿Por qué está ejerciendo presión? Porque finalmente el agua pesa, es decir, tiene una masa y está siendo atraída por la constante gravitacional G. Esta presión se puede designar de la siguiente manera. P es igual a ρ, que es la densidad del agua, G la constante gravitacional y H la altura del agua. Entre más altura tenga, mayor es la presión. Es por eso que los tinacos de los edificios o casas siempre se ponen en lo más alto, para que ejerza más presión y baje con más fuerza el agua. También existe otra fórmula donde está implícita la presión. La fórmula de los gases ideales nos dice que la presión por el volumen del recipiente es igual a N por R por T. P es la presión, V es el volumen, N es el número de moles, R es una constante que se llama número de Avogadro y T es la temperatura. Por ejemplo, si tenemos un gas en un recipiente cerrado, estas moléculas tratarán de separarse ejerciendo presión en todas las paredes del recipiente. Si metemos más moléculas, es decir, más N, más gas, generamos más presión. Y aquí lo vemos. El volumen no lo podemos cambiar, a menos que sea un material flexible como un globo. Si le metemos más sustancia, en este caso aire, tiende a inflarse aumentando el volumen. La temperatura es otro factor que cambia la presión. Si aplicamos calor al recipiente, aumenta la temperatura y su presión. Tipos de presión. Presión atmosférica. Vamos a representar en este gráfico a la Ciudad de México a 2200 metros sobre el nivel del mar. En la parte superior tenemos el límite de la atmósfera. ¿Pero qué hay en la atmósfera? Aire, por supuesto, que es una mezcla de gases. ¿Cuáles son? 4 principalmente: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De estos, el oxígeno y el nitrógeno son los que predominan en la atmósfera. Pero los gases también pesan, aunque no los sentimos, están generando una presión. Arriba de nuestras cabezas tenemos una columna de aire que está ejerciendo presión sobre nosotros. Nosotros no la sentimos porque estamos acostumbrados a ella. Esta columna de aire es la presión atmosférica y es representada por P igual a ρ por G por H. Tomando en cuenta esta fórmula, ¿quién tiene más presión?
¿Los que viven en México o los que viven en Veracruz? Los que viven en Veracruz, por supuesto. Si vienen de la Ciudad de México a la playa y llevan una botella de shampoo cerrada, esta llegará aplastada. ¿Por qué sucede esto? Porque la botella de shampoo tenía internamente la presión de la ciudad. Presión barométrica. La presión barométrica es exactamente lo mismo que la presión atmosférica. Se llama presión barométrica porque normalmente se mide con un barómetro y aquí tenemos un ejemplo. Presión absoluta. Vamos a usar este gráfico para representar la presión absoluta. 0 es cuando no hay nada en absoluto. La presión atmosférica es la raya que tenemos ahí. Si estamos a 62 kilopascales, esto es más o menos 9 psi absolutos. ¿Por qué es la presión absoluta? Porque está relacionada al cero, al vacío completamente. Presión manométrica. Si infláramos una llanta y midiéramos la presión con un manómetro, este marcaría 30 psi. Este ejemplo hace alusión a la presión manométrica, ya que es la presión que está por encima de la presión atmosférica. En otras palabras, son 30 psi manométricos iguales a 39 psi absolutos. Se pone la letra G por gauge, que significa manométrico. Dicho de otra manera, la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Vacío o presión negativa. Si tenemos un recipiente y sacáramos aire con una bomba de vacío, estaremos reduciendo la presión absoluta. Quiere decir que tenemos un menor número de moléculas de aire o de gas dentro del recipiente. Cuando abrimos el recipiente se escucha cómo se llena de aire. En ese momento se iguala a la presión atmosférica. Si lo trasladamos a la vida cotidiana, al abrir un frasco al vacío, por ejemplo un Gerber, se escucha cómo se bota la tapa de seguridad. Esto quiere decir que hay menos presión adentro que afuera del frasco. Presión diferencial. También existe la presión diferencial. ¿Qué es la presión diferencial? Son diferencia entre dos presiones. Por ejemplo, la industria farmacéutica tiene unos cuartos llamados cuartos limpios, donde tiene un sistema que genera aire constantemente al interior del cuarto. De tal modo que adentro hay una presión, mientras que afuera hay otra completamente diferente. La presión 1 es mayor que la presión 2 debido al aire que inyecta el sistema. ¿Y para qué lo hace la industria farmacéutica? Porque así evita que las partículas o bacterias que hay afuera ingresen al cuarto cuando la puerta se abra. Cuando hay más presión, sale el aire y no entran partículas ni bacterias. Normalmente hay unos medidores conectados adentro y afuera que miden la diferencia de presiones. Esta presión se puede designar de la siguiente manera.